Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender cómo presentarse en español. Ya hemos visto cómo saludar, cómo despedirse, cómo hacer preguntas. Ahora vamos a juntar toda esa información para hacer una adecuada presentación en español. Y esto lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte es cómo presentarse o presentar a otra persona, a un grupo, a un salón de clases, a tu familia. La segunda parte es las preguntas y respuestas que haces para obtener información acerca de la otra persona. Y la tercera parte son las fórmulas de cortesía o aquellas frases que tú usas para expresar cuánto te agrada conocer a esta nueva persona o grupo de personas. Así que comenzamos con la primera parte. Cómo presentarse a sí mismo o presentar a alguien más. Para presentarte usas generalmente la frase me presento. Así que estás en una situación informal como en un gimnasio o un bar. En Latinoamérica somos muy amables, muy amigables y si un extraño dice me presento, prestamos atención, queremos conocer a esta persona. Entonces dices me presento. Si traes a alguien a un grupo, por ejemplo, quieres presentar una amiga a tu familia, dices ella es, y luego puedes decir ella es mi amiga, ella es mi novia. O miren, les presento a mi amiga, les presento a mi novia, les presento a mi compañera de trabajo. También puedes decir lo mismo, soy fulano de tal, y luego tu nombre y ofreces información acerca de ti. Así que esta es la primera parte, me presento, les presento o le presento si solamente van a interactuar 2 personas. Te presento si es alguien que es muy cercano a ti, como tu familia, por ejemplo tu mamá, te presento a mi amigo. O en Colombia, en Medellín donde yo vivo, a veces usan la frase te relaciono. Miren, los relaciono. O sea, aún no se conocen y yo quiero que se conozcan, entonces los relaciono. También en la segunda parte, primero que todo está el nombre. Es información acerca de la otra persona. En español puedes decir, hola, me llamo Olga. Puedes decir, hola, mi nombre es Olga. O puedes decir, hola, soy Olga. Las 3 maneras son válidas para informar al otro acerca de tu nombre. Ahora quieres saber la otra persona cómo se llama. Así que puedes preguntar cómo te llamas. Puedes preguntar cuál es tu nombre. O en algunos casos hasta puedes preguntar quién eres. Cuando preguntan quién eres, generalmente la persona quiere saber qué parentesco tienes con la persona o por qué estás allí. Soy la hermana de Francisco. Sigue preguntar por de dónde la persona viene, por su nacionalidad, de dónde eres o de dónde vienes. Y generalmente la respuesta, por ejemplo, en mi caso, soy colombiana. También la persona puede decir o puede preguntar dónde vives o informar dónde vive. Entonces yo soy colombiana y vivo en Medellín. La siguiente pregunta sería la edad. En Colombia es un poco tabú. Hay personas que consideran que es de mal gusto preguntar la edad a una mujer, porque las mujeres siempre queremos que piensen que somos más jóvenes. Entonces, algunas personas consideran que es un poco tabú. Sin embargo, en algunos contextos, en algunas situaciones y dependiendo del grupo con el que te relaciones, es importante saber tu edad
Así que en español tú no eres una edad, tú tienes una edad, como si acumularas en algún lugar los años que vas viviendo. Así que dices, tengo tantos años. Y preguntas, ¿cuántos años tienes? Así se pregunta la edad en español. La siguiente información es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Las tres preguntas se refieren a lo mismo. ¿Qué haces para ganarte la vida? Así que dices, tu profesión, soy profesora de español. Trabajo como profesora de español. O el lugar donde trabajas, trabajo en una escuela de español. Entonces, ¿qué haces? Yo trabajo como profesora de español. Yo soy profesora de español. ¿Y tú qué haces? ¿Quieres saber cuál es la profesión o el oficio de la otra persona? Finalmente, la parte 3 de la presentación son las fórmulas de cortesía. En español se usa mucho gusto. También es un placer. Encantado de conocerte, encantada de conocerte. Así que me presento. Mi nombre es Olga. Soy colombiana, vivo en Medellín, tengo muchos años, soy profesora de español, trabajo como profesora de español, también soy escritora, o sea que también escribo libros, a veces trabajo con algunas editoriales como lectora. Hago videos de YouTube para enseñar español y estoy encantada de conocerte. Mucho gusto. Espero que este modelo de presentación y estas tres partes en las que hemos dividido el proceso de presentarte o de presentar a alguien te sirvan, puedas usarlo en tus viajes. Por supuesto, espero en los comentarios que me cuentes cómo te fue con esta presentación, si tuviste oportunidad de usarla, qué elementos crees que se me quedaron por fuera y cómo podrías hacer una presentación, no sé, más completa o más cálida. También recuerda que por aquí hay un círculo con mi rostro en el que debes hacer clic para suscribirte a mi canal, que hay una campanita a la que haces clic para que te notifique cada vez que suba mis videos. No olvides dar like si tienes amigos, familiares que quieren aprender español y crees que mi video puede ser útil. Por supuesto, comparte con ellos y nos vemos en el siguiente video en el cual vamos a hablar sobre los posesivos en español. Así que hasta la próxima. Adiós.